Pues buenas noches a todos. Hoy ya veis que me toca ocupar otro rol dentro de la asamblea. Y bueno, hoy viendo un poco cómo está la actualidad, al menos aquí en España, con todo el tema del coronavirus, de las restricciones que cada vez son mayores en muchos puntos del país. Bueno, con toda la polémica que ha habido en estos últimos días, yo pensaba que, bueno, se me ocurrió la idea de poder hablar hoy sobre un tema que es el de la responsabilidad personal, ¿no? Pues viendo cómo es necesario que nos obliguen o que nos prohíban hacer cosas para que tomemos conciencia de lo que es mejor para nosotros y que no seamos capaces de hacerlo por nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, decidí utilizar este tema y bueno, tomarlo desde el ámbito de la fe, ¿no? Hace un momento, cuando me preguntaba una chica aquí en el local que de qué iba a hablar y le dije que de la responsabilidad personal, me decía, joder, qué divertido, ¿no? Y sí que es cierto que, bueno, que puede parecer un tema aburrido, que puede ser algo como muy serio, y que, bueno, la realidad es que suena así, pero bueno, yo quiero enfocarlo de otra manera, ¿no? Quiero enfocarlo desde la responsabilidad personal, pero desde la necesidad que tenemos cada uno de tomar el mando de nuestra vida y de ser consecuentes con ello, ¿no? De no dejarnos arrastrar con lo que vivimos, con las cosas que tenemos a nuestro alrededor, con nuestra sociedad y simplemente pues intentar vivirla como queremos vivirla dentro de nuestras circunstancias, ¿no? Y esto me parecía importante porque dentro de lo que es Fe y Vida, de lo que es nuestra comunidad, es un punto importante, ¿no? El tema de la responsabilidad personal dentro de lo que nosotros pensamos que o soñamos, con lo que nos gustaría que fuese nuestro modelo de cristiano, ¿no? Lo que nos gustaría que saliese, ¿no? Cuando la gente pasa por nuestra comunidad y pasa tiempo con nosotros y vive aquí, cómo se va moldeando su personalidad. Este es un punto que para nosotros es importante, ¿no? Y yo creo que es importante porque de las cosas más profundas de nuestra experiencia comunitaria en cuanto a la persona, al final todo nace de tener una experiencia de Dios, ¿no? Tener una experiencia de sentirte salvado, de sentirte querido por Dios, de saber que tu vida está en sus manos y a la vez desde ahí pues de buscar a lo largo de cada día de tu vida, desde que eres consciente de eso, una relación con Dios, ¿no? Una relación con ese Dios que se ha acercado a ti y que quiere vivir tu vida a tu lado, ¿no? Y yo creo que ahí se fundamenta como esa necesidad de vivir la vida de esta manera tan individual que a veces se contrapone o aparentemente se contrapone con la idea de una comunidad, ¿no? De vivir rodeado de hermanos, de hacer que tu vida sea pública, sea común, se entremezcle con otra gente, porque parecen como dos ideas que son como antagónicas, ¿no? Ese individualismo, esa necesidad de vivir la fe de una manera individual, sabiendo que al final eres tú el que te vas a encontrar con Dios y el que vas a tener que dar cuentas de tu vida, de lo que has hecho, de lo que has dejado de hacer y a la vez pues vivirlo dentro de una comunidad, ¿no? Pero yo creo que parte del secreto es ese también, ¿no? De que cuando tú vives tu vida de esa manera, bueno, pues responsable, intentando ser consecuente con tus decisiones, necesitas tener hermanos cerca que te vayan guiando, que te vayan dirigiendo, que te ayuden a ver si eso que tú has dicho que quieres vivir o hacer lo estás haciendo o no, que te den soporte, que te den apoyo, que la vida de esas personas también sirva para que la tuya se potencie más, ¿no? Y que tus proyectos y lo que quieres dar al Señor, unido a otras personas, pueda crecer y pueda ser más fuerte, ¿no? Yo creo que ahí está el secreto de esa dicotomía, ¿no? Entre vivir de una manera más individual y a la vez comunitaria. Y esto al final lo que hace es que, bajo mi punto de vista, el enfocar la vida de esta manera
de alguna manera te obliga a vivir centrado en Dios, ¿no? Porque al final, como os decía, tu vida vas a tener que rendir cuentas con Dios, ¿no? No vas a poder escudarte en lo que hacía la gente de tu alrededor, lo que había en tu sociedad, lo que pasaba en tu familia. Viktor Frankl, el fundador de esta corriente de filosofía, ¿no?, de la logoterapia, que vivió años en un campo de concentración, decía que lo único que nunca se le va a poder arrebatar al ser humano es la libertad, ¿no?, de decidir cómo quiere vivir sus circunstancias, cómo quiere vivir su vida. Esa libertad siempre la vamos a tener y siempre vamos a tener capacidad para decidir cómo vivir, ¿no? Aunque hayamos tenido problemas, aunque nuestras circunstancias sean complicadas, está demostrado que la gente toma opciones diferentes ante las mismas circunstancias, ¿no? Y que hay gente que decide tomar un camino, hay otros que deciden tomar otro y que simplemente depende de la voluntad de la persona, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener esa capacidad para decidir vivir nuestra vida desde Dios, ¿no? Y decidir vivirla desde ese punto de vista que nos va a marcar lo que queremos hacer en nuestra vida. De lo que se trata al final es de no dejarte llevar, ¿no? Dios siempre te invita a preguntarle qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que quieres vivir, dónde tienes que ir. Siempre busca eso, ¿no? Siempre busca que estés en esa constante tensión de no relajarte, de buscar lo mejor para ti y para la gente de tu alrededor, buscar lo mejor para ti en el ámbito de la fe, ¿no? Y en tu relación con Él y en lo que puedes dar a los demás. Y esa llamada de Dios siempre está ahí y tenemos que estar buscándola siempre, ¿no? Entonces, no podemos esperar a que sea otro el que nos diga lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que vivir, que sea otra persona la que marque los pasos que tenemos que dar o el ritmo que tenemos que llevar en nuestra vida, sino que somos nosotros los que vamos a tener que decidir cómo hacerlo y cómo vivirlo, ¿no? Y eso nos va a llevar a estrechar nuestra relación con Dios, a buscarle más y a hacer como una especie de círculo en el que nos conecta de nuevo con lo que hablaba al principio, ¿no? De que nuestra vida al final se fundamenta en nuestra experiencia de Dios y en la relación que tenemos con Él y que debemos cultivar en nuestro día a día. Esto, por ejemplo, en esto a lo que te puedes sentir llamado por Dios y todo eso, entra también el tema de... Vuelvo a conectar con el tema de la comunidad, ¿no? Porque también tienes que aprender a descubrir cuáles son tus capacidades, lo que a ti se te da bien, lo que puedes aportar, ¿no? Porque el tomar los mandos o las riendas de tu vida no significa que lo que quieras hacer vayas a hacerlo y no mires atrás ni a un lado y no te preocupes por las consecuencias que tengas, sino que en todo hay un orden, ¿no? Y por ejemplo, en este caso, pues la comunidad ayuda también, ¿no? a reconocer esas capacidades y esos talentos, ¿no? Yo esta tarde cuando preparaba la charla de hoy me hacía gracia a mí mismo, me encontró mi mujer y me estaba riendo yo solo porque, bueno, yo anoche teníamos una cisterna estropeada en casa, ¿no? Que lo típico, que pierde agua, y yo en un arrebato de no sé muy bien de qué, me puse a arreglarla a las 10:30 de la noche, ¿no? Con la cena puesta en la mesa y tal, pues yo decidí ponerme. Y bueno, total que me lo cargué, me lo rompí, y esta mañana cuando se levantaba mi hijo mayor y iba a ir al baño, le dije que no podía ir porque el baño estaba estropeado y me preguntaba, ¿pero por qué? Le dije, pues mira, Juan, porque esta cisterna funcionaba mal y anoche intenté arreglarla y ahora ya no funciona. Y el pobre se reía de mí y decía, papá, si es que no sé por qué te pones ahí, si a ti aquí la manitas en casa es mamá, si tú no tienes que hacer esto. Y bueno, pues de vez en cuando a mí me dan estos arrebatos, ¿no? Pero yo sé que nunca debo coger un taladro y que tengo que estar alejado de la caja de herramientas, ¿no? Y con esta anécdota tan tonta, ¿no? Pero yo creo que tan ilustrativa,
lo que quiero deciros es eso, ¿no? Que no se trata simplemente de decir, va, pues yo lo que quiero hacer es esto, en lo que me quiero ocupar es de, yo qué sé, de decorar el local o de cosas que igual no se te dan bien, ¿no? Pues bueno, hay gente a tu alrededor que te puede ayudar, ¿no? a descubrir ese talento que tienes y eso a lo que Dios te está llamando. Porque al final yo creo que todos tenemos que, bueno, como dice la Biblia, ¿no? Saber manejar nuestros talentos, ¿no? Primero descubrir cuáles son y después saber negociar con ellos. Yo en estas últimas semanas he estado leyendo el Éxodo, sobre todo el libro de los números, ¿no? Cuando el pueblo de Israel está por el desierto, que ha salido de Egipto, ¿no? Y constantemente me llama mucho la atención porque a través de la historia de un pueblo, ¿no? Yo no hago más que ver como la historia de mi vida, ¿no? Me parece como un relato muy psicológico, ¿no? Porque al final parece que está hablando de cada uno de nosotros, ¿no? Y en ese camino que lleva Israel a través del desierto, constantemente se está quejando, ¿no? Se está quejando a Moisés, se está quejando a Dios de que están en el desierto, de que no tienen agua, de que no tienen comida, de que no tienen un sitio fijo donde estar, y constantemente recuerdan como con nostalgia su vida en Egipto, ¿no? Cuando eran esclavos, ahí dicen, pues allí teníamos que comer y que beber y los egipcios, bueno, como que más o menos nos cuidaban y ahora estamos aquí, ¿no? En el desierto, desprotegidos de todo. Y yo muchas veces me siento, ¿no? que yo peleo contra Dios, ¿no? Que me quejo de que me ha sacado de la esclavitud, bueno, pues de mi Egipto particular, ¿no? Que podría ser mi historia familiar o mi manera de ser, mi personalidad, y me quiere llevar a la tierra prometida. Lo que pasa que ese camino es difícil y tiene sus luchas, tiene sus peleas y hay veces que te encuentras solo, que tienes sed, que necesitas alimentarte y no sabes cómo. Y recuerdas, joder, pues es que si yo viviría más tranquilo de otra forma, ¿no? Si yo pudiese disponer de otra manera de mi tiempo, de mi dinero, de mi energía, de mis proyectos, pero bueno, de alguna manera he decidido que sea Dios el que dirija ese camino, ¿no? Y que me lleve a la tierra prometida, ¿no? Y es que al final yo creo que todos debemos buscar esa tierra prometida, ¿no? Que tiene el Señor para nosotros. Encontrar esa meta, ¿no? A la que sí que hay una común, ¿no? Que quizás sea el cielo o la eternidad, ¿no? O cuando todos lleguemos ahí, pero yo creo que como que en esta vida, en el tiempo que vamos a estar aquí en la tierra, digamos que toda nuestra existencia, desde que nacemos hasta que morimos, va encaminada a un proyecto vital, ¿no? Y cuando conseguimos encontrar esa meta, esa tierra prometida, es más fácil superar estas luchas, estas tentaciones de sentirte desamparado en medio del desierto, ¿no? Porque si lo piensas fríamente y te pones a comparar una vida de esclavitud en Egipto con lo que luego el pueblo de Israel se encontró, ¿no? Esos valles fértiles donde poder crear una nación y asentarse ahí, que era lo que más anhelaba, ¿no? Un pueblo nómada, pues es que en realidad no tiene color, ¿no? La tierra prometida es lo que tenemos que buscar y por lo que tenemos que pelear en nuestra vida, ¿no? Seguir ese camino por el que Dios nos quiere llevar y no aferrarnos a ciertas comodidades que teníamos antes o que podíamos sentir y que al final lo que hacían era pues atarnos a un estilo de vida y atarnos a unas cadenas que al final no dejan que nuestra vida se desarrolle, ¿no? Y eso al final es triste. Cuando una vida no da más de sí, tú ves que hay muchísimo potencial y que esa persona no se atreve a dar el paso, ¿no? de salir de ahí, de encaminarse hacia el desierto, de encontrarse con los problemas que te puedan surgir y que te va a hacer todo más complicado de alguna manera.
pues a mí me da pena, ¿no? A mí me da pena porque, bueno, pues porque ves mucho talento dado por el Señor desperdiciado, ¿no? Y bueno, a mí personalmente me pone triste. Todo esto, evidentemente, para una comunidad es algo vital. O sea, cuando una persona decide dar ese paso de asumir la responsabilidad de su vida y de buscar y conocer cuáles son sus capacidades, sus talentos, aquello que puede poner al servicio de los demás, y esa persona decide eso, dar ese paso y vivir así, para una comunidad o para un movimiento, para cualquier grupo, es como una bolsa de oxígeno, porque eh, eso hace que de repente se pueda abrir un camino nuevo, una vía nueva por la que transitar, que las responsabilidades se puedan dividir, se puedan repartir, y que la capacidad que tiene esa comunidad de trabajar por el reino, por el carisma y la visión que Dios le ha dado, se multiplica muchísimo, ¿no? Y al final, dentro de una comunidad, todos estamos llamados a cumplir nuestra misión, ¿no? La comunidad tampoco puede ser un paraguas o un sitio en el que tú te encuentres cómodo, te encuentres arropado y ahí te dediques a vivir, ¿no? Sino que la idea, al menos según lo entendemos nosotros, es que tú ahí puedas desarrollarte y puedas eh, tomar responsabilidades también, ¿no? En los ámbitos que sea, no tiene que ser, no tienes que hacerte, yo qué sé, responsable de un núcleo, de la comunidad o de un ministerio o de lo que sea, ¿no? A veces las responsabilidades que asumes son muy sencillas, pero la persona que tienes al lado el responsable de tu núcleo sabe que esa parcela del trabajo de la comunidad va a estar cubierta y ya no se tiene que preocupar por ello y puede preocuparse por otras cosas, ¿no? Eh, el mismo Jesús, ¿no? A mí me hace mucha gracia el pasaje este, ¿no? De Marcos 6, cuando bueno, ellos se van en barca, se les junta un montón de gente que les quiere escuchar y bueno, Jesús habla y llega la noche y los discípulos le empiezan a decir a Jesús que mande a esta gente, ¿no? A los poblados cercanos para que puedan comer y descansar. Y Jesús les dice, dadles vosotros de comer. O sea, yo ya he estado aquí predicando, yo ya he hecho mi papel, no me pidáis ahora encima que yo me ocupe de esta gente a ese nivel, ¿no? Dadles vosotros de comer, o sea, asumid vosotros esa responsabilidad, ¿no? Y los discípulos lo hacen, ellos a su manera dicen, pues mira, lo que tenemos es esto, ¿no? Que a veces es lo que te pasa en tu propia vida, ¿no? Dices, pues veo una necesidad, voy a decir, va, pues venga, voy a ver qué puedo hacer yo aquí, y te ves que, bueno, que te faltan medios, que te falta, bueno, que no tienes todo para solucionar ese problema, pero Dios te da las herramientas, ¿no? Pone gente a tu lado, abre nuevas formas de solucionarlo, y Jesús es lo que hace, ¿no? Con los 5 panes y 2 peces. Él dice, no os preocupéis, traed esto aquí, lo bendecimos y lo vamos a repartir, ¿no? Y dedicaros a organizar a la gente, que luego esto lo repartimos y va a dar para todo, ¿no? Tú tienes que dar ese paso de decir, vale, ¿me mandas que yo les dé de comer? Pues bueno, pues voy a coger lo que tengo, este pan, y voy a ver qué sale, ¿no? Das ese paso y entiendo que ellos se verían con la incertidumbre, ¿no? Decir, bueno, yo me voy con este cesto, tengo aquí 5.000 personas, pues al quinto que me ponga a repartir me voy a quedar sin nada, ¿no? Pero fueron con el cesto, empezaron a repartir y vieron que el cesto no se vaciaba, ¿no? Y que llegaba para todo el mundo, y que, bueno, que esa incertidumbre al final se transformó en un milagro, ¿no? Y bueno, pues eso es importante, ¿no? En todos los grupos, porque al final suceden 2 cosas. Sucede que el reino crece, que la tarea o la labor que desde una comunidad o desde donde sea se quiere realizar, se puede realizar, pero a la vez eso también le sirve a la persona, también te sirve pues para acercarte a Dios, para saber que tienes que confiar en Él si quieres dar pasos en tu vida, para sentirte mejor también, porque ves que puedes realizar ciertas tareas, que te puedes ocupar de
bueno, de cosas que hay que hacer, ¿no? Y eso ayuda también a que la persona crezca, ¿no? Entonces, se dan como esas dos cuestiones que para nosotros siempre son muy importantes, ¿no? Y sobre todo el hecho de que la persona pueda crecer, pueda estar bien, pueda desarrollarse, pueda encontrarse con Dios, pueda ver cómo su vida espiritual crece y cómo su vida personal también se va desarrollando y va madurando, ¿no? Y de la misma manera, esto es una cuestión que habría bueno, que trabajar también dentro de lo que es la iglesia en general, ¿no? Porque quizás sí que en las comunidades, en los movimientos, eh, esto está como, bueno, es más reconocible, pero yo cuando, no sé, cuando estás dentro de la iglesia, cuando te acercas bueno, pues a la realidad de tu diócesis, de tu parroquia, y yo muchas veces me siento como cuando voy a casa de mi madre, ¿no? Que yo al final, o sea, yo estoy casado, yo soy padre de 3 hijos, trabajo pues junto con mi mujer, llevamos adelante una casa, unos hijos, les vamos criando, educando, o sea, tú eres plenamente responsable de tu vida, de tu casa y de todo, ¿no? Pero yo llego a casa de mi madre y parece que tuviese 15 años, o sea, ¿no? Me siento y me ponen la comida, me la quitan y yo a veces intento ayudar, pero mi madre no me deja porque ella tiene también como asumido el rol de que es mi madre, de que yo sigo siendo el niño y no me deja, ¿no? Y yo como que asumo bueno, pues ese rol de decir, bueno, pues yo aquí sigo siendo el hijo, no puedo ocuparme de todo esto, ¿no? Y me llama la atención que yo miro a mi mujer y ella no lo hace porque ella sí que se preocupa pues bueno, de ayudar, mi madre ya la deja, tal, pero curiosamente a mí cuando voy a casa de mis suegros pasa lo contrario, soy yo el que asume el papel de mi mujer y mi mujer es la que llega allí, parece que tiene 15 años, se pone ahí en el sofá y ya está, ¿no? Y bueno, esto exagerando un poco, ¿no? Pero es algo que se da, por lo menos en mi familia se da, ¿no? Que parece que las responsabilidades que tú has asumido en tu vida, hay ciertos ámbitos en las que no se valoran o no se necesitan o no te dejan tirar para adelante con ellas, ¿no? Y yo en la iglesia muchas veces me siento así. Me siento bueno, que soy capaz pues quizás en mi trabajo, de asumir un mogollón de responsabilidades, de hacerme cargo de gente, de llevar una familia, tal, pero luego llegas pues eso, a un sarao eclesial y resulta que no puedes hacer nada porque parece que la gente no se fía de ti, o sea, la gente, no sé muy bien quién, los responsables no se fían de ti y parece que tu tarea es más que nada pues acompañar, estar ahí, dejarte cuidar, y a veces te piden cosas, pero ves que cuando intentas hacerlas no tienes espacio, ¿no? Para desarrollarte, ¿no? Y yo veo, yo me he encontrado con mucha gente con unas capacidades brutales, con una capacidad de trabajo, de responsabilidad, pues, por ejemplo, en el ámbito laboral, que luego, pues eso, estás dentro de la iglesia y igual lo que haces es pasar el cestillo en misa. Y dices tú, joder, pero es que este tío podría manejar esta parroquia perfectamente, o sea, podría llevar la logística de todo. ¿No? Y al final es algo que se queda como muy cojo, ¿no? Y yo pienso que es algo que tiene que cambiar, ¿no? Yo me doy cuenta que yo cuando voy a mi casa me relajo y mi actitud tiene que cambiar cuando voy a casa de mis padres. Y igual a veces tengo que coger a mi madre y decirle que se sienta ya en el sofá y que se olvide de fregar y de preparar, que ya me voy a ocupar yo. Y yo creo que los cristianos, los laicos sobre todo, muchas veces quizás tenemos que hacer eso, ¿no? Quizás tenemos que intentar imponernos, entre comillas, ¿no? Cuando estamos dentro bueno, en nuestras parroquias, en el ámbito de la iglesia, imponer y decir, no, pero es que yo soy capaz de hacer esto, déjame, no te preocupes, déjame y vamos a ver qué tal sale. Y a ver, y puede que me equivoque, pero bueno, pues ya está, pues me corriges, lo solucionamos y probamos otra vez, ¿no? Yo veo que esa actitud en nosotros tiene que cambiar y que a la vez en la Iglesia, bueno, que por tantos siglos de funcionar de una manera en concreta, ¿no? Siguen como arraigados ese tipo de funcionamientos y de roles. Yo creo que la Iglesia también debe cambiar esa mentalidad, ¿no? De que los laicos pueden asumir tareas de responsabilidad, de que se pueden ocupar de proyectos, de que
no sé, me hacía gracia. Esta semana hablaba con una chica que me decía que me estaba hablando de una historia de su diócesis, de la delegada del ámbito en el que se movía, y hablaba del conciliario, ¿no? Del conciliario de la delegación de apostolado seglar, ¿no? Y yo pensaba, claro, la delegación de apostolado seglar habitualmente la lleva un laico. Y yo pensaba, y las otras delegaciones que son llevadas por sacerdotes también tienen un conciliario, también tienen un sacerdote que les cuida para ver si lo están haciendo bien o no, o que él está pendiente de ellos. Yo creo que no. Parece que sigue habiendo como esa desconfianza, ¿no? a la tarea que los laicos podemos realizar, que no estemos a la altura, que no seamos capaces. Y yo creo que eso tiene que cambiar porque no es sostenible. O sea, la Iglesia no se va a sostener. Podemos legarlo más tiempo, pero con el modelo que hay ahora no se va a sostener. Va a ser necesario que otra gente asuma responsabilidades, que se confíe en ellos, que se permita que se equivoquen, que tengan fallos y que se les acompañe, que puedan desarrollar, ¿no? sus potencialidades, ¿no? Y al final eso va a hacer que la Iglesia crezca. Yo es algo que a mí se me hizo muy evidente durante todo el confinamiento, ¿no? Cuando todos nos tuvimos que quedar en casa, cuando no se podía asistir a las celebraciones religiosas, cuando todo se paró, parece que de repente creció en todas las casas, en todas las familias como una iglesia doméstica, ¿no? De la que se habla mucho, pero que verdaderamente es iglesia eso, ¿no? Que es la iglesia de cada uno, de tu familia, cómo se organizaban oraciones, la gente lo ponía en común. Y al final nos vimos obligados de alguna manera a buscarnos la vida, ¿no? Y a buscarnos la vida con Dios y con la Iglesia y a tirar de eso para adelante, ¿no? Durante estos meses. Y todo lo que era más, que estaba más vinculado a unos espacios, a unas parroquias, a unos locales, a una manera que llevamos años funcionando así, todo eso de repente desapareció y la Iglesia ha sobrevivido. O sea, y no ha sido tan grave. O sea, yo creo que han aparecido iniciativas nuevas que probablemente seguirán dando fruto y que eso de alguna manera ha sido bueno para todos también, ¿no? Así que, yo quería hacer también como ese llamado, ¿no? A que todos estemos un poco alerta, nosotros los laicos, los responsables dentro de la Iglesia también, ¿no? A permitir que esto vaya sucediendo, ¿no? Que se vaya dando esta responsabilidad a otra gente, ¿no? Y básicamente era esto lo que os quería compartir. Que me parece que la responsabilidad personal, tal y como he intentado explicaros, es algo importante y a incentivar, ¿no? Dentro de la Iglesia. Es importante porque, por una parte, nos ayuda a vivir conectados con Dios, nos obliga a estar pendientes de lo que Él quiere para nosotros, de buscarle, de buscar su sostén y su apoyo, porque por nosotros mismos no vamos a ser capaces de llevar esta tarea adelante. Nos empuja también a buscar nuestra tierra prometida, ¿no? Nuestro proyecto personal, aquello a lo que está llamado nuestra vida y donde nos vamos a encontrar plenamente con nosotros mismos, con aquello que Dios ha soñado para nosotros. Es importante también para las comunidades, para los grupos en los que el reino crece, ¿no? Para que las responsabilidades se distribuyan y cada uno pueda aportar su grano de arena, ¿no? en esta tarea común. Y es importante para la Iglesia. Es importante para la Iglesia porque el modelo que tenemos ahora mismo está abocado a su fin. No se va a poder sostener y va a ser necesario que gente que no está ordenada, que no es consagrada, asuman responsabilidades y sean capaces de llevar adelante la tarea que también Dios les está llamando a hacer, ¿no?